Vamos a continuar en este tema donde terminamos el tema anterior en cuanto a la naturaleza de Jesús cuando vino a este mundo para salvar al ser humano. Usamos en el tema anterior una palabra que no sé cuántos sabrán su significado y quiero aclarar en este momento el significado o qué cosa es esa palabra, qué significa esa palabra que usamos, que se usan en los términos teológicos cuando se está estudiando acerca de las cosas que tienen que ver con Dios y con la Biblia. Usamos la palabra lapsario, eh, usamos la palabra post o prelapsario. ¿Qué cosa es lapsario? Trataré de explicarlo de esta manera, que para mí es la más sencilla para poder entender. En la Biblia se presenta la creación de Dios, se presenta al ser humano creado en una forma perfecta y que todo estaba bueno en gran manera, según la palabra de Dios señala. El hombre fue dotado por Dios de la libre voluntad, o sea, de poder escoger libremente lo que él quisiera hacer. Eso es el libre albedrío. Como Dios crea al hombre con un libre albedrío, con la facultad de la elección, el hombre cuando enfrenta la prueba cayó, cayó en pecado. Dios permite, primero Dios hace al hombre de una manera, permite que el hombre sea puesto a prueba. No obliga al hombre a seguirle, el hombre cae en la prueba, se revela contra Dios, pero entonces Dios presenta el plan de la redención, presenta la manera en que el hombre iba a ser rescatado. La forma en que el hombre iba a ser rescatado era mediante el mismo Dios que vendría a la tierra y se haría un hombre. Ese hombre, el Hijo de Dios que iba a venir, ¿cuál sería el orden lógico? Y esto es lo que la palabra tiene que ver, el orden lógico, ¿cuál sería? Que viniera en el lugar del hombre antes de la caída o viniera en el lugar del hombre después de la caída. ¿Cuál sería el orden lógico? Hablando del orden lógico ahora y usando la palabra lapsario, que es la palabra que tiene que ver con esto, voy a expresar mi opinión. Tú que me estás oyendo puedes concordar conmigo o puedes pensar diferente. Bien, para mí lo lógico es esto. Si el hombre era perfecto y cae en pecado, ya el hombre es pecador y está condenado a la muerte. Para redimir a ese hombre ya condenado a la muerte, el que viniera a ocupar su lugar, el lugar que debía de venir, es en el lugar del hombre antes de pecar. ¿Por qué razón? Porque si siendo pecador ya estaba condenado, si el que venía a ocupar su lugar también estaba condenado, entonces tendría que buscarse otro libertador para los dos, porque ya tenían la naturaleza corrompida. Y cuando hablo de naturaleza corrompida, y ya expresé en el tema anterior, que en cuanto a lo físico, vino Jesús con la naturaleza carnal de Adán caída,
es porque Jesús no vino, el Hijo de Dios no vino inmediatamente que el hombre pecó. Vino 4000 años después. Y si iba a venir 4000 años después, físicamente debía ser un hombre igual que los hombres de ese tiempo. Y eso es lo que tiene que ver con lo físico. Con respecto a la mente, a la capital de nuestro cerebro, es distinto. Con respecto a nuestro cerebro, a nuestras inclinaciones, el hombre vino antes, como era Dios, desde antes de la caída, porque en ese lugar es donde Dios se comunica con el hombre y donde está la relación del hombre y Dios. Pero para que el ser humano pudiera salvarse, el Hijo de Dios que iba a venir tenía que vivir una vida en obediencia a Dios y en esto estaba en desventaja, porque vino 4000 años después. Y Jesús, viviendo como un ser humano de 4000 años después de la creación, él se identificaba, actuaba y era igual que un hombre de su tiempo. Con respecto a la inclinación al pecado, es distinto. Su mente no tenía que estar ya preinclinada al pecado. Cuando Adán fue creado, él no estaba preinclinado al pecado. Estaba hecho en una condición armoniosa entre él y Dios, y en esa condición armoniosa entre él y Dios, Adán cayó en pecado y cayó en pecado, fue condenado a la muerte. Inmediatamente la consecuencia del pecado cayó sobre él. Lo mismo que Lucifer, que no tenía un predecesor. Lucifer cae en el pecado porque él mismo lo recibió en él, porque antes de Lucifer nadie había caído. Era distinto y estaba en el paraíso de Dios. Pero con todo, Dios dio mucho tiempo porque la Biblia habla de la batalla que hubo en el cielo hasta que al fin Lucifer, convertido en el diablo, y los ángeles que le siguieron, convertidos en demonios, fueron expulsados a la tierra. Esta declaración que yo hago, que estoy diciendo que creo que lo lógico es, y por eso la palabra lapsario, y creo que lo lógico es que viniera con su mente igual que Adán, era porque después que Adán pecó, las consecuencias del pecado ya eran irreversibles naturalmente para Adán. Estaba condenado a la muerte y ese sería el destino del ser humano. Por la misericordia de Dios y por el amor de Dios, él había preparado un plan para rescatar del hoyo al ser humano que había pecado. Con respecto a estas declaraciones que estoy haciendo, voy a leer algunos textos bíblicos eh, para eh, analizar que esto era así. Así que leemos ahora en Primera de Corintios, capítulo 15 y los versículos 21 y 22. Dice la Biblia, porque así como la muerte, voy a leer desde el versículo 20, que tendrá que ver al final con lo que estamos diciendo ahora también. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Ya esto lo explicamos en el tema anterior, porque su muerte, por su muerte, es que el ser humano queda liberado del pecado. Y por la resurrección de Cristo, el ser humano es declarado vencedor porque recibe la victoria de Cristo.
versículos 21 y 22. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vueltos a la vida. Esta es la declaración. Así como en Adán todos mueren, ¿por qué, por qué todos mueren? Porque todos los seres humanos que vivieron de Adán en adelante fueron el producto, sus hijos de Adán y Eva, fueron el producto de dos personas condenadas a muerte, con una naturaleza que tenía una doble maldición. Uno que iban a morir y otro que iban a morir poco a poco. Era polvo, al polvo volverás. O sea, estás condenado a muerte por haber seguido a Satanás, haberte rebelado contra Dios, pero esa muerte no iba a ser instantánea, iba a ser poco a poco, o sea, el proceso de la corrupción o de la degradación del ser humano, donde la persona iría envejeciendo. Y es lo que sucede con el ser humano. Todo ser humano pecador pasamos por ese proceso. Nacemos, vamos creciendo, llegamos a un punto máximo en nuestro desarrollo y de ahí comenzamos en un punto degradante. Y en esa degradación hasta que morimos y sigue la degradación y volvemos al polvo. Esa es la corrupción, o sea, la degradación. La corrupción es como el ser humano va muriendo poco a poco. En Adán, esa es la suerte del ser humano, condenado a la muerte, condenado a desaparecer. Cristo vino, gana la victoria por nosotros y entonces en Cristo todos los seres humanos que aceptamos a Cristo y el plan de Dios, el plan de Cristo para nuestra salvación, entonces vamos a ser herederos para la vida. Estas palabras vamos a buscarla también nosotros, que está escrita en el libro de Romanos, y en Romanos vamos a leer estas palabras que estamos diciendo. Lo mismo que dice en Corintio, eso mismo que dice en Corintio, lo vamos a encontrar en la epístola de los Romanos. Leemos Romanos 5, capítulo 12, perdón, capítulo 5, versículo 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Ahora leemos versículos 18 y 19. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán hechos justos. Aquí se está señalando lo mismo que leímos en Corintio. Por el pecado, por la rebelión de un hombre, todos los seres humanos
quedamos condenados a muerte. Ahí marca un inicio. Hubo un inicio en la vida del ser humano que Dios había creado perfecto. Pasó un tiempo, un lapso de tiempo de la creación a la caída, pasó un lapso de tiempo. Dios no obliga al hombre ni que le obedezca ni a que lo desobedezca, pero le advierte que la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Después que el hombre peca, en la voluntad de Dios da a conocer algo que ya había hecho desde antes de su creación, un plan para rescatar a la criatura, al Hijo de Dios que cayera en pecado si caía, porque no era obligatorio. Ese hombre que cayó fue Adán, fue Eva. Adán y Eva era el hombre, el habitante de la tierra. Hubo el lapso de tiempo. El hombre que se fue creado estaba perfecto, vino la tentación y cayó en la tentación. Cuando el hombre cae en la tentación, queda inmediatamente condenado. La muerte pasó a todos, porque todos descendían de esa pareja pecadora y condenado a la muerte. Y ya explicamos que la muerte no era instantánea, sino que el proceso de degradación o corrupción. Cristo, o el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, quedó en la promesa de venir a la tierra para salvar al hombre. Cuando llegó el momento de que Jesús naciera, la palabra de Dios dice que llegado el momento, nació Jesús, nació el Hijo del Hombre. Cuando llegó el momento, Jesús nace y nace para obedecer la ley de Dios, sujeto a la ley de Dios. ¿Por qué sujeto a la ley de Dios? Porque todas las criaturas que Dios creó en el universo y en esta tierra, toda criatura está sujeta a la ley de Dios. Estar sujeta a la ley de Dios significa que toda criatura debe obedecer la ley de Dios para vivir. Pero como que Cristo nace para redimir al ser humano que ya estaba condenado, para poder redimir al ser humano, Cristo nace sujeto a la ley. Viene de acuerdo con la simetría, con la forma de vida, mm, con cómo era el hombre natural en su tiempo, en su estatura, la expectativa del tiempo que fuera a vivir, aunque él no estaba condenado a la muerte, porque al no estar condenado a la muerte, porque no tenía la naturaleza pecadora, si no hubiera estado también condenado a la muerte, pero tenía que ser fiel a Dios, obedeciendo a la ley de Dios, porque el pecado es la desobediencia, es quebrantar la ley de Dios. ¿Cómo Cristo o cómo Jesús, como el Hijo de Dios, iba a llegar a la tierra? Iba a vivir en la tierra y viviendo en la tierra, iba a obedecer a Dios en todo aspecto, iba a obedecer la ley de Dios, por lo tanto no iba a pecar. ¿Cómo Cristo o cómo Jesús iba a lograr eso? Cuando Jesús nace, Él es Dios 100% que nació en la tierra. Lo único que la divinidad Él la cubre, porque Jesús toma el cuerpo humano al nacer de la Virgen María. Cuando Jesús nace en la tierra,
tiene un cuerpo humano igual que el cuerpo humano de un ser humano en aquel tiempo, en aquel momento. Pero Jesús tenía que vivir sin pecar. Si pecaba, ya perdía la batalla, el diablo ganaba, no habría plan de la redención y no sigo hablando más de eso porque eso no sucedió. No hay que estar imaginándose las cosas, sino como sucedieron. Cristo fue fiel, pero Cristo no podía, Jesús no podía hacer un milagro como Dios que era, no podía hacer un milagro para él, no podía ejercer su divinidad para él, para ayudar a salvar, sí. Y cuando digo esto, sí, solamente voy a dar aquí una explicación de por qué digo sí. En una ocasión, Pedro se metió en un problema cuando le preguntaron si Jesús tenía que pagar tributo. Él dijo que sí, pero cuando viene donde está Jesús, Jesús le dice que no, que él no tenía que pagar el tributo, pero para que no hubiera confusión, que fuera al mar, tirara el anzuelo y el primer pez que pescara, ese pez iba a tener en la boca una moneda y esa moneda serviría para cubrir el impuesto de Jesús y de Pedro. Un pez, normalmente hablando, un pez solo muerde el anzuelo cuando tiene la boca vacía, o que tiene hambre, o le gustó la carnada, y entonces abre la boca y lo muerde. Pero teniendo una moneda dentro de la boca, el pez debía tener un tamaño para que esa moneda estuviera allí. Y si tenía la boca con la moneda, ¿cómo iba a abrir la boca para morder el anzuelo? Aquí se ve la obra de Cristo con un poder más que humano. Pero ese poder que Cristo ejerció, no lo ejerció por su propia, no fue él el que lo hizo, sino que como tenía fe en Dios y estaba sujeto al Espíritu Santo y estaba en armonía con Dios, Cristo dice eso y Dios obra. Y Dios hace que el pez muerda el anzuelo. Después que Jesús hizo esto, no se conoce en la Biblia que haya sucedido otra cosa como esta, pero sí se ve que los hijos de Dios, los seguidores de Dios, pudieron hacer milagros igual que los de Jesús, pero no porque ellos lo hicieran, sino porque la fe en Dios, Dios era el que iba a obrar. Y así Cristo hacía. Todo lo que hacía, lo hacía porque estaba en armonía con el Padre. El Espíritu Santo guiaba y ayudaba a Jesús. Jesús tenía fe, se aferraba al Padre y el Padre hacía los milagros. De esta manera, toda persona que seguía a Jesús, que tenía fe en Jesús, recibía la fe que Jesús le daba, podía hacer los mismos milagros. Por eso, en la Biblia se habla de resurrecciones que los discípulos de Jesús hicieron y de otras obras que lógicamente eran obras que Dios hacía. Pero eso lo podía hacer el hombre cuando se entregaba a Dios. Jesús cuando viene para salvar al hombre, lo que hacía lo hacía en su fe en Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, y así Jesús ganó la batalla contra Satanás y contra el pecado. Fue tentado y finalmente ganó la batalla contra el pecado. El pecado, ya vimos que entró por un hombre
la humanidad queda condenada a la muerte, Dios establece el plan de la redención, Jesús viene a la tierra, da la fe para que todos los que quieran ser salvos por el plan de la redención fueran salvos. Esa fe la recibimos todos los que querramos recibirlo, pero no solamente nos dio la fe, mandó a su Hijo que viniera. Cristo vivió en obediencia a Él y por su obediencia nosotros somos victoriosos porque Cristo vence a Satanás y nos da su victoria a nosotros. Cristo perdona todos nuestros pecados al morir en la cruz y en la resurrección de Jesús tenemos la vida eterna. Jesús vino hasta donde hemos analizado hasta aquí, vino con la naturaleza humana caída del tiempo de Adán, pero con su mente en la capital del cuerpo no había inclinación al pecado. Dejo el tema hasta aquí. Vamos a continuarlo y en nuestro próximo tema eh, veremos nuevamente que Jesús vino en esa naturaleza que no estaba inclinado a hacer lo malo. Terminamos, comparte el tema con otra persona y nos encontramos en nuestra próxima grabación.